en día seguimos con la división de polinomios. En este caso, este será el ejemplo que vamos a resolver. Bueno, entonces teníamos que agarrar y dividir el primero de los términos de mayor grado por el de mayor grado del divisor. En este caso, entonces me va a quedar 2x, ya que 4 dividido 2 me da 2 y x al cuadrado dividido x me da x. Recuerden que lo que hacemos es restar los exponentes. Ahora multiplicamos, entonces me queda 4x cuadrado, lo encolumno, ¿sí? Donde tengo la misma potencia de x, y me queda 8x. Recuerden que en este caso nuestro dividendo estaba ordenado y completo, así que no teníamos que agregar nada. Y también recordemos que lo que nosotros hacíamos era o restar y cambiarle los signos, o directamente cambiarle los signos a esta nuevos términos que estábamos encontrando. Entonces, en este caso me va a quedar de esta forma. Y ahora hago lo que el signo me dice. 4x cuadrado menos 4x me da 0. ¿Sí? Recuerden que la idea era que se vayan anulando las columnas. 5x menos 8x me da menos 3x. Bajo lo que me queda para no olvidarme y veo si puedo seguir dividiendo. Recuerden que tenemos que ver los grados de esto que tenemos acá y de nuestro divisor. En este caso tienen los dos grado 1, con lo cual puedo seguir dividiendo. Ahora lo que tenemos que ver es menos 3 dividido 2. Bueno, hagamos un pequeño cálculo auxiliar. Entonces necesitamos encontrar un número, ¿sí? Acá tenemos que poner un número, vamos a expresarlo como un cuadradito, que al multiplicarlo por 2 me dé menos 3. Entonces esto es un despeje, ¿sí? Es esto lo que tenemos que dejar solo. Ese 2 está multiplicando, así que pasa dividiendo. Este es el número que nosotros tenemos que poner en nuestro cociente. X dividido x me da x a la 0, que es 1, por eso no pongo nada acá. Y ahora recuerden que teníamos esto y ahora lo multiplicábamos primero por el que está más a la izquierda en el caso. Entonces me queda 2 por menos 3 medios, lo hacemos acá, 2 por menos 3 medios, y eso me da, y está bien que así sea, menos 3. 1 por x, y acá me queda menos, y en este caso es 4 por menos 3 medios, que entonces me queda menos 6, ¿sí? Bien, recordemos que lo que estamos haciendo acá es directamente cambiar los signos, ¿sí? Porque es la resta que le hacemos a esta división. Y entonces restamos y me queda menos 3x más 3x 0 y menos 6 más 6, 0. Entonces este es nuestro polinomio cociente y este es nuestro resto. Entonces nuestro polinomio dividendo, pensando en el algoritmo de la división, me queda expresado como 2x más 4 por 2x menos 3 medios más 0. Bien, entonces esta cuestión es distinta a la que habíamos visto previamente en los otros videos, ya que en los otros videos me había dado uno de nuestros polinomios un resto, un número distinto de 0, y en el otro caso nos había dado un polinomio de grado 1. Bien, entonces en esta situación nuestro polinomio me da resto 0. Entonces eso amerita una pequeña nota que tiene mucho que ver con esto que hemos trabajado en otra oportunidad
de los números cuando vimos algoritmo de la división para enteros, ¿sí? Entonces vamos a decir que si tenemos dos polinomios de tal forma que hacemos p dividido x y el resto me da 0, entonces tenemos las siguientes cuestiones. La división es exacta. El polinomio p es múltiplo del polinomio q. Q divide a P, o Q es divisor de P, o Q es factor de P. Todas estas cosas son equivalentes, ¿sí? Si decimos mostrar que Q divide a P, lo que me están pidiendo es que mostremos que cuando dividimos el resto me da 0. ¿Bien? Ahora bien, si esas son las condiciones que a mí me piden, pensar en que si un polinomio divide a otro, es suficiente ver que el resto me da 0. Entonces vamos a recordar algo que se vio en un par de videos anteriores para poder usar una herramienta que nos va a ayudar bastante. Recordemos qué significaba el valor de un polinomio en un determinado número. ¿Sí? Evaluar el polinomio o especificar el polinomio. Si yo tenía un polinomio, como en este caso, yo lo evaluaba, por ejemplo, en el -1, era simplemente agarrar mi polinomio y donde me aparecía la variable, reemplazarla por el valor -1. Bueno, en este caso hice ese procedimiento y me dio el valor -4, es decir, p de 1 es -4. ¿Qué significa eso? Bueno, ya vamos a ver. También hice otra prueba con otro valor. En este caso, el polinomio mismo, el p, pero evaluado en 1. Y resulta que me dio igual a 0. ¿Bien? Bueno, esto que estamos viendo acá, que ustedes ya lo vieron, lo vamos a asociar con esta cuestión de que el resto me dé 0 en una división, con lo que ello significa y con algo que vamos a ver en el próximo video. Bien, bueno, lo que vamos a ver en este momento se llama teorema del resto. Como su nombre lo indica, lo que estamos acá utilizando nos va a dar el resto de una división de polinomios, pero con una condición. El polinomio divisor tiene que tener esta forma, es decir, un polinomio de coeficiente principal 1 menos un número real. ¿Sí? Bueno, acá simplemente lo que hice fue mostrar, ¿sí?, por qué estamos diciendo que si nosotros evaluamos ese polinomio en este número real, entonces vamos a encontrar el resto de la división. Esta es la expresión de la división como la estuvimos manejando hasta ahora, y esto es la disposición según el algoritmo de la división. Cociente, en este caso por divisor, es igual al dividendo, más el resto, ¿no? Acá está. Entonces, si yo reemplazo precisamente por ese valor, obviamente todo este factor, que es lo que sucede acá, se me hace 0, porque cualquier número menos el mismo es 0. Entonces lo que yo muestro es que el resto es lo mismo que el polinomio evaluado en SA. Vamos a ver en qué nos beneficia y algunos ejemplos. Bueno, como conclusión puse eso, podemos calcular el resto de una división sin hacerla. Pero ojo, no cualquier división. Tenemos que recordar que nuestro polinomio divisor tiene que tener esta forma. Si no la tiene, no podemos aplicar esto. Bien. Y además, anticipar si es una división exacta. Es decir, si cuando yo evalúo mi polinomio en A me da 0, entonces puedo decir que la división es exacta. Bien, mi resto es 0. Bueno, calculemos el resto de estos tres polinomios aplicando el teorema.
Entonces, primero y antes que nada tenemos que identificar quién es el A del que me habla el teorema. Entonces, veamos en cada uno. En este x menos a, el A es el 2. Aquí tenemos que tener cuidado porque esto es x menos 1, ¿sí? Menos por menos más. Entonces, ¿quién es el A? El A es menos 1. Y acá también. Pensemos, tiene que ser x menos a, así que ponemos primero el x y después más 2, pongo más 2 porque acá tenemos un signo positivo, entonces esto es lo mismo que x menos 2 y eso entonces me dice que mi a vale menos 2. ¿Sí? Hemos identificado el a del que habla el teorema. Bueno, ahora vamos a reemplazar, ahora que ya lo tenemos identificado, y vamos a averiguar cuál es el resto, que es lo que me pide el ejercicio. Entonces, tenemos 5 por 2 al cuadrado más 3 por 2 menos 14. Esto me da 5, 2 al cuadrado es 4, así que 5 por 4, 20, más 3 por 2 es 6, menos 14. Es decir, tengo 26 menos 14, eso me da como resultado, si no me equivoco, y ustedes siempre verifiquen, 12. Bien, es decir, el resto de dividir este polinomio 5x cuadrado más 3x menos 14 dividido x menos 2, el resto es de 12. Vamos a hacer lo mismo con este otro, nada más que ir reemplazando por menos 1. Tenemos menos 1 al cuadrado más menos 1 al cubo menos 2. Menos 1 al cuadrado es 1. Todo número elevado a una potencia par me da positivo. En este caso, un número negativo elevado a una potencia par me da negativo. Menos 2. Estos dos, 1 menos 1 me da 0, así que este resultado es menos 2. Eso quiere decir el resto de dividir x al cuadrado más x al cubo menos 2 por x más 1 me da de resultado menos 2, el resto, ¿sí? Finalmente hagamos este, que me dice que el a valía menos 2. Entonces tengo menos 2 a la cuarta menos 16. Como dijimos recién, un número negativo elevado a una potencia par me da positivo, es decir, me da 16. Menos 16 me da 0. El resto. Eso significa que 2 más x divide a x a la cuarta menos 16. Es decir, que la división es exacta. ¿Sí? Bien. Bueno. Muchas gracias.